Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, repasando un poquito, ya conocemos un poco de las leyes universales. Esta es la 11ª clase oficialmente. El día de hoy pretendemos ver algo de eneagrama. Yo quiero repasar un poco los conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, pues simplemente vamos a preguntar títulos de estos conceptos. El primero que vimos, pues es parte de las leyes universales y fue ley de 3 y ley de octava. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Quién quiere participar? Hola, ¿qué tal? Tenemos los intervalos también. Bueno, eso es parte de la ley de octava. Ah, ok, ok. Vale, pensé que eran como individual. ¿Qué más vimos? Estábamos viendo también, dame un segundo, aquí lo tengo. La fuga de energía también. Fugas de energía, muy bien, muy bien. Eh, los tres niveles del ser, eso es parte de la fuga de energía. No, ¿qué más? Mm, y estados de conciencia. Muy bien. Siguiente. Pues digamos que hasta ahí es donde tengo yo. Ok. No sé si alguien Santi, más quiera participar. Yo ando un poquito atrasado, Josh, no me he podido poner al corriente con los videos. Me quedé yo apenas en la ley de tres. De hecho, no conozco muy bien los tres niveles del ser. Entonces, ahorita que pues van a repasar, si pudieran retocar esos puntos, estaría ideal. ¿está bien? Falta aquí los 5 centros. Ok. ¿Qué más? Vimos Sefirot, ¿no? Bienvenida, Moni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Te voy a hablar de tú aquí en esta clase. No, pues siempre, ¿no? Está bien. ¿Qué hay, Moni? Estamos dando un repaso solo de los temas que hemos visto hasta ahora. Hay una lista de Bien. reproducción en internet que se llama Bet Nevoa 2023. Entonces ahí vienen las 10 clases que llevamos hasta ahora. Esta es la 11ª clase y estamos Perfecto, repasando aquí los temas. ¿Ok? Ahorita vamos a dar perfecto, un repaso general. Vamos a poner así, repaso general. Y vamos a resumir en esta clase todos los conceptos. ¿Ok? excelente. Bueno, Gracias. igual es importante ver todas las clases, es muy importante. Ok, Sí, las voy a- bueno, entonces, básicamente esto es lo que teníamos que ver en general. Son los 6 temas principales. No me faltó ninguno, ¿verdad? Hermano. Parece que son todos, si no mal recuerdo. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien, leyes universales. ¿Por qué es importante conocer las leyes universales? Porque si yo no conozco que las cosas tienen una causa y que hay leyes que anteceden a todas las cosas que suceden a mi alrededor, entonces voy a pensar que quizás hay una inevitabilidad de la vida caótica, que no es posible conocer el universo, que no es posible conocer que una cosa comience en un punto y termine en otro. ¿Por qué? Porque en general nuestros modelos que tenemos no nos explican por qué si una persona, por ejemplo, estudia, se esfuerza en su vida, por qué tiene después dificultades y no llega tan alto como una persona a lo mejor que no estudió tampoco, pero que tuvo ciertas oportunidades en la vida y gana 20 veces más que él, o que tiene un propósito más claro, o que tiene una vida familiar más feliz, por ejemplo. Entonces, si no entendemos estas leyes básicas,
pensaríamos que todo es un caos y que todo realmente está en las manos de nada, ¿no? Que las cosas pues, realmente siempre son un aleatorio, y no es así. Entonces, entender estas leyes universales nos va a abrir la perspectiva a eso. La principal idea, pues, es saber cómo se maneja la ley de 3 y saber cómo se maneja la ley de octava. ¿Para qué las aprendemos? Para poder convertirnos en causa, ¿sí? Habíamos hablado en algún punto, justo conectando los temas respecto a los estados de conciencia, que en general el ser humano está en un estado de sueño. Eso quiere decir que per se estamos en un estado de adormecimiento, estamos en un estado donde nuestros sentidos están obstruidos y es lo que le llamaban en el pueblo mexica el Tezcatlipoca, ¿sí? O el espejo humeante, que todo el tiempo está humeando, 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 entonces no te deja ver claro, porque a partir de los 12, 13 años, ese humo empieza a cubrirte la cara, empieza a cubrirte el rostro. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vas a tomar una decisión, la tomas con la mente y no con lo que realmente está pasando. Una proyección de la realidad y esa proyección de la realidad se superpone con otras proyecciones anteriores, de momentos anteriores, etcétera. Y entonces vivimos como la representación de Tezcatlipoca que no tiene pie izquierdo. ¿Qué significa? Nuestro pie es lo que nos conecta a la tierra. Entonces tenemos un pie derecho completo, pero el pie izquierdo está mocho. No tiene ahí sino un espejo. Ok, si tengo entonces, por cierto que aquí tengo mi espejo, lo voy a usar para esta analogía. Entonces, si tengo mi espejo del lado izquierdo en lugar de un pie y tengo mi pie completo, significa que estoy pisando el piso con un pie completo y tengo un espejo de este lado. ¿Cuál es ese espejo? Es mi conciencia, es mi flujo mental. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir de los 13 años, aproximadamente las niñas es a partir de los 12, en general, a veces un poco antes, a partir de su primera menstruación y en los hombres, a partir de cierta madurez, no necesariamente es que ya produzcan esperma, pero sí sucede algo internamente y entonces empieza ya el desarrollo hacia la adolescencia, ¿no? Hacia la parte hormonal. Y es en este momento donde empiezan a oscurecerse nuestros pensamientos, nuestros sentidos primero y después nuestros pensamientos, de tal modo que empezamos a interpretar el mundo, a entenderlo y a superponer realidades. Y de eso se trata todo el tema del Tezcatlipoca. Muy bien. Entonces, ya que entendimos este tema en un estado de conciencia de somnolencia en el que nos encontramos, es decir, lo natural es que estemos en un mood hacia adentro de nosotros. Y este mood también está interconectado a los flujos de la conciencia colectiva. Eso quiere decir que en general existe toda una red que está manejando las cosas por sí misma a nivel colectivo. Esa red es creada por la misma humanidad hace cientos y miles de años. ¿A través de qué? A través de aportar justamente más y más energía a esa misma red y eso nos hace sobrevivir una y otra vez. ¿Ok? Entonces, hay arquetipos, hay constelaciones. Ahora te doy la palabra, Santi. Hay arquetipos, hay constelaciones. Y entonces, si nosotros no entramos en un estado de conciencia distinto, simplemente somos arrastrados por la corriente. No significa que sea malo, significa que hay una corriente de la que tenemos que ser conscientes. Es decir, si yo voy al mar y voy a nadar, que sepas que no es una alberca, no está planita el agua. O sea, realmente hay una corriente y esa corriente lleva hacia un lugar. Eso es lo más importante. Y en el estado de conciencia, en los 3 estados de conciencia que vimos en esta parte, vimos que existe el estado de sueño, literal, o sea, cuando uno está dormido, existe un estado anterior de eso que no lo vamos a tocar ahora, pero es un estado extático de literal desaparecer también pensamientos, conciencia, etcétera. Después está el estado de sueño, ¿sí? De visión. Después está el estado ya directamente en el cual la persona está en vigilia, ¿sí? Y después está ya el estado semiconsciente, ¿no? Que es el estado de despertamiento, donde tú estás conectado a los sentidos a voluntad. No es un tema de que algo pasa y de repente, ¡pum!, se te van los pensamientos tras eso, ¿no? Ese es el estado de vigilia y es el estado en el que la mayoría de las personas están. ¿Por qué? Porque traen el programa ya puesto.
Entonces, una persona se dedica a hacer algo y está pensando en otra cosa mientras lo hace. No está pensando en esa cosa que tiene que hacer. Este es un estado natural. ¿Y cómo lo entendemos estos estados de conciencia? Pues es a través también de las leyes universales. ¿Por qué? Porque hay un influjo de la presión espiritual natural, que es la ley de octava, que lo mantiene en el sueño. No significa, ya lo habíamos dicho, ni que hay un control de gobierno, ni son los masones, ni tampoco son los extraterrestres. O sea, realmente hay un influjo natural desde tiempos de los egipcios, desde tiempos de Mesopotamia hasta el futuro, va a seguir habiendo un influjo natural que nos mantiene en un estado de somnolencia. ¿Por qué? Porque es parte del estado de conciencia de la Tierra, ¿sí? Entonces, es importante entender esto, es la ley de octava y naturalmente nos vamos a tender a dormir. Eso es lo natural. Obviamente que si conoces la ley de octava y la manejas, bueno, tendrás oportunidad de pasar a otros estados de conciencia que también son necesarios dentro de la misma estructura humana, porque todos conformamos un gran cuerpo, ¿no? Ahora sí, Santi, tienes la palabra. Gracias, Josh. Nada más tenía una duda ahí del estado de conciencia, perdóname, ¿no? De la conciencia interconectada, ¿no? De la que me estabas comentando, que es como este cuerpo enorme que genera todo este movimiento entre nosotros, ¿no? Alguna vez platicábamos tú y yo en la ley de tres, de la burbuja cósmica que se encarga de hacer que, bueno, todo funcione de cierta manera y esté en el lugar y en el momento correcto. ¿Es lo mismo? No, esa es la burbuja causal. ¿Ok? Eso. Es diferente. A ver, por ejemplo, en este momento hay una burbuja causal mientras estamos hablando. ¿Por qué? Porque mil cosas aquí parecen colgados, ¿eh? La idea es que están conectados, qué feo. Entonces, la burbuja causal es distinta. Lo que hablamos de la burbuja causal es que hay una serie de cosas que podrían estar ocurriendo para que tú y yo no estuviéramos hablando. Se puede ir el internet, se puede ir la luz, pueden suceder mil y un cosas para que esta conversación no suceda. Por lo tanto, existe una burbuja causal que nos permite hablar, pero es muy diferente a la gran red que nos mueve a nosotros a hacer cosas, ¿sí? Es decir, hay una red que se llama Conciencia Colectiva, que habla de ella Durkheim. Los invito a que revisen un poquito sus escritos. Y Durkheim habla de que a través de la misma interacción humana se crea una conciencia colectiva. A través de hábitos, a través de impresiones. Por ejemplo, imagínate, tú crees que tendrías el mismo nivel de conciencia si en la misma ciudad donde vives, de repente desaparecen todas las personas. No sería lo mismo. Ahora, cambiemos a las personas de Michoacán, metámoslas en tu barrio y verás que no es lo mismo. O sea, igualito, cambia las casas, cambia todo, no es lo mismo. O sea, metes a esas personas en casas que no son de ellos, mete a las personas de Interlomas y las metes a Iztapalapa, o mete a las personas de Iztapalapa y las metes a Polanco y hacemos un caos, ¿no? O sea, literalmente hay una conciencia colectiva que antecede a la manifestación física de las cosas. Es decir, que sí, estamos hablando de que Polanco es Polanco porque hay una conciencia previa que se manifiesta en Polanco, hay una conciencia previa que se manifiesta en Narvarte o en la Roma, y esa conciencia colectiva alimenta a que las cosas se materialicen desde un punto primero inmaterial y luego material. De acuerdo. ¿Ok? Entonces todos estamos conectados a esta red. El tema es que esta red tiene una dirección y esa dirección hay que conocerla. Si nosotros compramos la ilusión de que somos entes individuales y que nosotros tomamos decisiones y que cuando nos encontramos con este ente B, por ejemplo, pues fue una casualidad o simplemente estamos interactuando entre dos seres y podemos hacer una bonita amistad, pues estamos en un error. O sea, normalmente estas mismas redes nos interconectan y conectan a varios seres humanos para crear entidades colectivas, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, un partido político, una empresa, un grupo de choque incluso, ¿no? Todo eso se crea a partir de estas redes. Los Estados Unidos de América se creó a partir de una red colectiva. Y cuando nosotros tenemos un estado de conciencia superior, podemos también entender que todas estas entidades se van formando también a partir de una ley natural. O sea, así como cuando un terreno baldío, tú lo dejas y de repente empieza a crecer pasto y de repente empieza a haber animales y de la misma manera,
Si tú dejas a un grupo de humanos en ciertas circunstancias, esos humanos se van a poner de acuerdo y van a empezar a crear entidades colectivas. Estas entidades, pues son estas redes que ya no solamente son redes de información fija, sino que también empiezan a, como si fuera, actuar como entidades vivas. Por eso se le conoce como conciencia. ¿Por qué? Porque ¿qué distingue una entidad viva? No tendríamos que tener aquí una bióloga o un biólogo, por ahí tenemos a Desiree, no está presente en la clase, qué lástima, pero una entidad viva interactúa, consume, ¿sí? Y manifiesta, crece, se reproduce, eso también es importante. Entonces, estas entidades evidentemente consumen información, ¿sí? También tienen una evolución, es decir, no se quedan esa información tal cual está y también se reproducen, ¿sí? Entonces, al final, es como una entidad viva, pero es en el plano inmaterial, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el Politécnico, ¿no? Que en algún momento abrió su primer CECIT y se alimenta de información y después replica un segundo CECIT y un tercero, y hoy creo que hay 12, ¿no? Entonces, se van replicando. El TEC de Monterrey fue un éxito en Monterrey y empezó a abrir nuevos campus. ¿Sí? Entonces, estas entidades colectivas en realidad anteceden a las entidades materiales. Y estas entidades son las que realmente son la columna de la cual la materialidad se alimenta. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, llegas a querer construir un edificio, un puente, quieres estar con el mejor de los mejores, ¿no? ¿Y cómo lo vas a saber? Ah, bueno, porque tiene una reputación, porque ya construyó A, ya construyó B, te lo presentan en una foto y tú inmediatamente dices, este es el constructor adecuado para mi proyecto. ¿Qué haces? Vas y le depositas 50 millones de pesos para que te construya tu torre. O sea, así funcionan las cosas. Entonces, finalmente esta entidad colectiva, ¿sí? Esta entidad colectiva es la corriente natural que generamos todos. ¿A partir de qué? A partir de nuestra interacción. Y ya me gustó, para que sea tema de la clase, hablar de lo que es la ley del espejo, ¿ok? Y las constelaciones en general. Entonces, conectando ley de octava, conectando ley de 3 y conectando estados de conciencia, ¿sí? Vamos a entender lo que es una constelación. Entonces, estas entidades que están aquí, que somos nosotros, cuando nosotros nos vamos reuniendo en grupo, también hay circuitos, vamos a llamarles circuitos sociales, que se estimulan, ¿sí? A partir de nuestra interacción. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hubiera conocido a Santi en la calle o en un supermercado, a que yo conocí a Santi dentro del TEC de Monterrey, ¿no? Y de hecho así nos conocimos, por poner un ejemplo. No es lo mismo que yo haya encontrado a Mónica en un taller holístico o de yoga, que la haya encontrado, como sucede, pues dentro del corporativo Tesca, ¿no? Que ha pasado un proceso de reclutamiento para trabajar en Tesca. No es lo mismo que yo me haya encontrado a Antonio Rafael como, por ejemplo, un reclutamiento para trabajo, que hayamos entrenado juntos arte marcial. ¿Ok? Entonces, a nivel colectivo, esos circuitos funcionan diferente y tengo un nivel de confianza diferente y un nivel de interacción diferente y de flujo diferente dependiendo dónde te conocí, ¿no? ¿Por qué? Porque somos parte de una entidad diferente colectiva. Esa entidad se llama constelación. ¿Ok? Constelación. Muy bien. Entonces, esta constelación es un arreglo energético de entes. Es un arreglo energético de entes, así como una constelación de las estrellas y van formando una figura. Así también, cuando nosotros nos reunimos, conformamos una constelación. Y esta constelación tiene un comportamiento, tiene una forma en la cual manifiesta una energía colectiva y así como el Internet, la sube a la nube, ¿no? Dependiendo qué tan grande o qué tan corta sea la nube, esa información será relevante para la superestructura
de conciencia o no lo será. Si solamente es la interacción entre 5 amigos de un sueño que algún día dicen, oye, pues deberíamos hacer un país nosotros. Sí, deberíamos. A lo mejor no tiene relevancia, pero si son los hijos de 4 reyes de Europa, ¿no? O duques o gente de mucho poder y están diciendo el mismo a sus 18 años, oye, ¿por qué no hacemos un país entre nosotros 4? Eso puede cobrar una relevancia muy fuerte para la estructura colectiva. Entonces, lo primero es ser consciente de nuestras constelaciones, de nuestros grupos, y que esa constelación tiende a una estructura. Esa estructura es arcana. ¿Qué significa arcana? Arquetípica, que es antaña de hace tal vez cientos o miles de años de la humanidad. Y que esa misma estructura, no soy el primero en crear una estructura así. Puede ser que la estructura haya tenido otro nombre, otra forma, etcétera, pero la estructura existía. Y ahora voy a develar un velo. Todas las leyendas, historias sobre dioses, diosas, etcétera, desde los griegos, los mexica, los chinos, los japoneses, los tibetanos, los hindús, todas las historias son mapas de constelaciones. ¿Ok? Y sí, estaba el dios Shiva y entonces se enfrentó a tal por cual y entonces le dijo esto y entonces pasó esto y tal mató a 4 y después esos 4 hicieron bla y después tomó el poder y fue el rey de todos. Eso es una constelación, es un mapa. Así como en la física, por ejemplo, podemos conocer fórmulas para entender el comportamiento de la materia y cómo se puede transformar la materia, los antiguos se dieron cuenta de que existían estructuras que el hombre seguía de una manera natural por toda la estructura anterior y entonces decidieron plasmarla también a través de estas leyendas. La Torá misma también es una constelación, una estructura, un camino, pero la Torá, por ejemplo, te narra la constelación de un pueblo en su evolución, ¿no? Y también de un ser humano, digo, a nivel más profundo. Pero en general, todas las analogías, todas las mitologías te están hablando de constelaciones. Y estas constelaciones se repiten una y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Preguntas. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos sacar provecho de esto y cómo podemos entenderlo? Muy bien. Primero hay que saber que esto funciona no como la física, sino como la química. ¿Qué significa? Que la suma o la esencia de la energía colectiva que se crea a partir de un grupo no es igual a la suma de sus partes. Esto es muy importante. A diferencia de la física, donde yo sumo 1, sumo 2, sumo 3, entonces, pues 1 más 2 más 3, ya está, ¿no? Ya tengo la suma. Aquí no, aquí pueden ocurrir de verdad fenómenos muy impresionantes porque de acuerdo a la naturaleza de la constelación y a los elementos que la componen y el lugar que tiene cada uno de los miembros, es que se va a crear o no crear un efecto de esa energía. Incluso la suma de las partes puede ser 0, o sea, no pasó absolutamente nada y se neutralizan las energías. O puede hacer una explosión superlativa como una energía atómica, ¿no? ¿Por qué? Porque se juntaron 2 personas. Y esta también es la explicación, por supuesto, de la pareja o de la familia. ¿De dónde sale tanta energía de la humanidad? Evidentemente de esto. He escuchado la expresión, deja que se case y verás cómo se hace responsable, ¿no? ¿Por qué lo dice la gente? Ah, muy fácil, porque cuando eres parte de una constelación, automáticamente empiezan las 2 partes a resonar. En una familia, cuando eres parte de una estructura, vives con mamá, con papá, o vives con los tíos, o vives con los abuelitos, o etcétera, la energía que permea la casa, el lugar, las personas que participan, entonces influyen tu propia energía y tus cosas. Y la energía que crean entre todos también. De allí también que es posible evolucionar tu familia, incluso si la familia ya no te habla más. ¿No? Una persona dice, oye, es que yo no he visto a mi sobrino hace tanto y ese sobrino te está cambiando a la lejanía. ¿Por qué? Porque eres parte de una estructura familiar.
¿no? Yo, por ejemplo, lo he experimentado. Desde que empecé a hacer mi trabajo personal, mi familia ha evolucionado, ¿no? Y poco a poco se empiezan a acercar a temas de conciencia, poco a poco empiezan a ser más reflexivos, etcétera, y se mueven otras cosas, van mejorando su calidad de vida, van cambiando cosas, pero bueno, yo no me puedo poner la corona y decir, sí, yo fui, pero sí fui. O sea, uno sabe la causa y por el otro lado, la constelación de la que formo parte y el lugar donde están ellos, pues les ha ayudado a trascender. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que empezar a observar. Somos parte de una constelación siempre. A nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel del barrio donde vivimos o de la estructura donde estamos, a nivel de los grupos, por ejemplo, religiosos, deportivos en los que participamos, tenemos un lugar y ese lugar influye y nosotros somos influidos por esa energía. También, cuando pertenecemos a una constelación que está generando una energía tóxica, también nos envenena, también no nos deja avanzar, también nos está sumiendo, nos está suprimiendo, no nos deja avanzar. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es aprender a leer las constelaciones. Adelante, Santi. Gracias, Josh. Aquí otra preguntota. En caso dado de que yo forme parte de una constelación, bueno, por lo que entiendo, formamos parte de varias constelaciones, ¿cierto? Sí. Tú mencionas grupos deportivos, escuela, trabajo, etcétera. En caso de que nosotros formemos parte de una constelación, vamos a decir, negativa, esa nos influye a nosotros y nosotros también impactamos esa constelación de una forma, ¿cierto? O sea, es como recíproco. O sea, así como yo agrego o resto, esa constelación me agrega o me resta. Claro. Si yo quiero, esto, no sé si a lo mejor estoy equivocado, pero me gustaría también relacionarlo a la parte de la ID3, en la parte de los recipientes que comentábamos también, ¿no? O sea, si yo quiero Sí. generar un recipiente necesario para lograr, no sé, una promoción laboral, un crecimiento, un emprendimiento, una maestría, lo que sea, yo puedo empezar a construir esos recipientes haciendo parte de grupos que sepa que me van a impulsar, ¿correcto? Le diste al punto, por supuesto. Para usar ley de 3 y sacarte de esa constelación, solo tienes que cambiar tus recipientes. Entonces, si tú creas nuevos recipientes, los vas preparando, tarde o temprano, el otro recipiente se va a romper rapidito porque tú empiezas a formar parte de otros grupos. Cuando tú te conectas a una constelación superior, de una energía más alta, automáticamente esa energía más alta te permea y la gente que está a un nivel más bajo empieza a caerle mal, ¿me entiendes? Te empiezan a ver, es que tú te crees mucho, ¿me entiendes? Y empieza a vibrar y una de dos, o se botan ellos del grupo y te quedas con los que sí valen la pena y el grupo crece y evoluciona, esa es su posibilidad número uno, o dos, te botan a ti, te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes pertenecer al grupo, ya lo pensamos mucho, y bueno, y entonces, boom, y ya te insertas en el nuevo grupo, ¿no? De acuerdo. Entonces, así es como funciona. Y bueno, hay que hacer esto en un intervalo, ahí aplicamos ley de octava, ¿sí? Entonces, en el intervalo correcto, cuando está dando la vuelta a la octava, ahí agarras el portal y ¡fum! Metes la energía. Es importante eso. También es importante entender que la octava está danzando con estos grupos. O sea, todos están moviéndose y están en cierto paso. ¿Ok? Entonces, en cierto momento, cuando se alinean las cosas en la constelación, puede ser un momento de entrada, de transformación y de cambio. Yo, por ejemplo, que me dedico a ser director de una empresa, también leo esas partes y veo en el momento que es adecuado para despedir a una persona. ¿Para qué? Porque aquí viene el siguiente concepto, muy importante también, que es la fantasmática. ¿Qué es la fantasmática? La fantasmática es la energía que deja un miembro del grupo cuando perteneció a una constelación y de repente ese miembro ya no está. ¿Ok? Entonces este miembro ya no está. Listo. Pero su energía se queda allí. De tal modo que, dado que esto es una red, cuando un miembro sale, otro más tiene que entrar. Es así. Es decir, cuando tú dejaste de ser el chistosito del salón, automáticamente y maduraste, automáticamente surgió la chistosada en otra persona y empezó a ser ahora el chistoso del salón.
O sea, el salón no puede quedar sin el chistoso, sin el bufón. ¿Se entiende o no? Entonces, es muy importante trabajar cuando estás tú creando un grupo, como es mi caso, como empresario, trabajar con la fantasmática y cuidar los puestos y cuidar la personalidad de los puestos, ¿no? Y también remover la persona en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque si tú sacas del salón al chistosito y metes a otro, estás estimulando que ese nuevo elemento también se haga el chistoso. Pero si tú esperas a un momento adecuado donde, por ejemplo, el chistosito se puso a llorar, por así decirlo, que fuera un intervalo donde cambia su energía totalmente, en ese momento lo puedes sacar, ¿no? Entonces, todo tiene un orden, todo tiene un momento, ¿sí? Cuando tú ves la energía girando, girando, girando y de repente ves el intervalo y dices, aquí es el momento donde saco a esta persona y meto a esta nueva. ¿Ok? Donde tomo una decisión de, a lo mejor, cerrar una relación de pareja o cerrar una relación de amistad. Entonces, en ese intervalo, ¡fum!, la energía cambia y de repente, ¡fum!, bota. Pero ¿qué crees? Que no deja huella, ¿no? Se me ocurre, ¿no? De adolescentes, cuando teníamos barritos y si te los tronabas antes, te dejaban cicatriz, ¿ok? Pero si los dejabas y todo y así, después te ponías cremita y todo, ya te quedaba la piel lisa, listo. Es lo mismo acá. Entonces, remover a la fuerza o intentar cambiar un grupo puede hacer que igual que las bacterias, que su genética cambie un poco y se vuelvan más resistentes al medicamento, ¿no? Lo mismo acá, las mismas constelaciones se vuelven más supresivas, se vuelven más robustas, más toscas. Y entonces después remover al elemento se vuelve peor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer la octava, leerlo. Este es el momento, vas, pum, solo quita este elemento, pum, lo sacas en el momento adecuado. Pasa la octava, muy bien. A lo mejor el grupo evoluciona. Pero es muy importante entender la importancia de estas constelaciones. Por otro lado, hay que saber algo también. Hay, ¿cómo decirlo? Hay influencias superiores que solo bajan, mejor dicho, muy difícil que un solo ente baje una energía de cierto nivel para arriba, ¿sí? Esto es semejante, digo, como arriba es abajo, esto es semejante a una persona que gana dinero por su propia cuenta. Una persona que gana dinero por su propia cuenta tiene un límite en general, o sea, es muy raro que una persona solita con sus propias manos, incluso sea un genio o una genia, agarre y pueda ganar, qué sé yo, 1 millón de pesos en 1 hora, solo por sí mismo. Ok, ahora vamos a analizar la situación, por qué Felipe Calderón puede cobrar 100,000 pesos por sentarse con una persona. No sé, es un ejemplo, ¿no? Que digo, nos vayan a suspender el video en YouTube. Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, porque perteneció a un grupo. Estas energías que son muy fuertes, las baja el grupo, la baja la constelación. No individualmente. La baja la constelación y después el grupo escoge a un avatar, escoge a una entidad o una persona que lo representa. Y entonces sí, esta persona puede manejar este nivel de energía. Pero en general no es posible que una persona baje esos niveles de energía. Por ejemplo, el de crear una ciudad o el de crear una institución gubernamental. Una sola persona no puede. Ah, pero si ya el del Seguro Social, ya si el de Gobernación, si ya se empiezan a juntar ya varios roles dentro del gobierno, entonces pueden crear una nueva institución. Porque todos se pusieron de acuerdo, entonces invocan una nueva estructura. Y esa nueva estructura puede desplazar anteriores o se pueden hacer movimientos mucho más fuertes. Y ahí es donde surgen los personajes de poder, que honestamente son más esclavos que tú y que yo en temas de decisiones. Porque al estar en una constelación y hacer la cabeza la punta de lanza, no pueden quedar mal con esa estructura. Yo mismo, que soy empresario, soy parte de una estructura donde no me puedo desligar. Entonces, esta parte es toda la energía que fluye de abajo hacia arriba, de la estructura a la entidad, y después de lo superior de toda la energía cósmica hacia la estructura.
Entonces esa persona está así, literal, como la imagen de Yeshu, ¿no? En la cruz, así literal, no se puede ni mover, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la entidad abajo y tiene la entidad arriba, y es un canal por donde pasa toda la energía. Cada uno de nosotros somos algo así, pero cuando alguien es líder de grupo, entonces toda la energía está pasando a través de él, ¿no? Ya cuando hay más liderazgo, cuando hay una superestructura, bueno, la misma estructura recibe la energía y entonces nos podemos repartir todos esa energía, ¿no? Que esa es la idea, yo creo que de todos los grupos. Pero bueno, en tanto eso, ahí están las situaciones de personajes de poder y allí se entiende también la fantasmática. ¿Cómo yo puedo entender esto? Primero estudiando mucha mitología, conociendo mucha historia. Dicen por ahí que el pueblo que no aprende su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué está condenado a repetirla? Por este fenómeno, justamente. ¿Por qué? Porque la fantasmática va a seguir. ¿Y por qué se preserva la fantasmática tan fácil como haya sido? Estos entes que recibieron esta red sobrevivieron y pudieron reproducirse. Por lo tanto, la cosa funciona. Oye, pero robaron, asesinaron, hicieron cosas horribles, violaron, ¿sobrevivieron? Sí, entonces que se repita. Así actúa el cerebro reptil, ¿no? Entonces, finalmente, si se logra, queda una fantasmática. Hay que pensar en qué redes estamos, qué personajes somos, y dada nuestra naturaleza interna, también decidir qué personaje nos gustaría ser. ¿Y por qué tenemos ese deseo? También analizarlo. ¿Por qué yo quiero ser no sé, el que sirve los platos a todos? ¿O por qué yo quiero ser el rey? ¿O por qué yo quiero ser el listo? ¿Por qué yo quiero ser el chistoso? Pues porque soy parte de una constelación y siempre he sido eso. Mi trabajo es el de bufón. Entonces llego, jaja, hago reír a todos, me llevo bien con todos. Siempre he sido el bufón, ¿está bien? O mi trabajo es ser el protector. No, voy a protegerlos a todos, sí. Siempre estoy protegiendo, sí. Soy parte de una constelación. Estas mismas estructuras, bueno, se pueden corresponder a lo mejor Ares, ¿no? En Grecia, y se pueden corresponder a lo mejor a otra entidad de la guerra en otras situaciones, ¿no? Yo que conozco un poco de mitología mexica, diría que no es Huitzilopochtli tal cual, porque es otra situación. Los españoles quisieron asemejarla, pero es otra analogía, ¿no? Pero, por ejemplo, un Quetzalcóatl sí se podría parecer más a Hermes, ¿no? A Hermes, el griego, que era el dios de la sabiduría. Y entonces esa entidad de sabiduría siempre está en las constelaciones. Siempre dentro de las grandes cosas hay un sabio, hay un cuate que se la sabe y otro que ejecuta y otro que está ahí latigando a todos los que hacen, ¿no? Y los que actúan, ¿no? Entonces, finalmente estas estructuras se repiten una y otra vez. Mientras más yo analice la estructura, puede ser que pueda hacer cambios y pueda transmutar la estructura hacia donde quiero que se transmute, ¿no? Adelante, Santi. Disculpa por las interrupciones, yo es que muy interesante el tema. Quería preguntarte, para la parte que mencionas ahorita de los elementos que conforman una constelación, ¿sería correcto indicar que todos fungen de cierta manera como un arquetipo? Es correcto, es O sea, correcto. hay un arquetipo determinado, vamos a decir, en una constelación de una estructura empresarial como lo que es Tesca, por ejemplo. Sí, Si quieres, lo determinamos como arquetipo o como elemento, que es la manera en la que nosotros lo vemos regularmente. Cuando un elemento no te está funcionando, y tú pones el ejemplo de cuando está en la octava negativa o cuando lo puedo agarrar en el momento de cambio para sacarlo y que no me genere esa cicatriz, es lo que uno tendría que aplicar en la vida determinada, bueno, digamos, dentro de la constelación en la que yo me encuentre, si yo quiero impactar ese grupo y transmutarlo dentro de lo que yo quiera lograr, es decir, un grupo, por ejemplo, de estudio hacia, no sé, una carrera profesional, vamos a decir, un club de lectura, y yo quiero que ese club de lectura tenga una finalidad de cierto tipo. Yo tengo que conformar ciertos elementos dentro de ese club de lectura que sepa que me van a hacer crecer, ¿no? Como lo que hablamos aquella vez, hacia el punto u orientarlo hacia el lugar hacia el que yo quiero que llegue, con los elementos necesarios, como líder pero sí, con determinados arquetipos, ¿es correcto? pero tienes que ver por todo, claro, pero tienes que ver por todos. O sea, como líder 100%, sí está a donde tú quieres que se lleve, pero ese donde tú quieres que se lleve tienes que ver por el grupo, no por ti. Porque si ves por ti, la constelación te va a vomitar.
porque ojo, el propósito de la constelación es preservarse a sí misma. O sea, preservar esa estructura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, está la historia de Hera y Zeus, ¿no? Y siempre Zeus le ponía el cuerno a Hera, con medio mundo, ¿sí? Entonces ese es un arquetipo, es el hombre de poder que tiene a la mujer también de poder, pero que busca otra cosa. ¿Por qué? Porque su mujer no le satisface del todo en algún aspecto. Entonces es un arquetipo. Y el propósito del arquetipo es preservarse. Así como tú no quieres morir, el arquetipo no quiere morir. Por lo tanto, va a entrar en los influjos, en las entidades como recipientes, en los que vea la posibilidad de entrar, como un parásito. ¿Sí? Entonces, a nivel energético, está como si fuera eso volando y dice, mira, ya vi a Juanito y ya es un hombre de poder. Y Pepita, muy bien. Yo creo que está en el momento adecuado donde Juanito le va a poner el cuerno con otras 5. Muy bien, voy a entrar. ¡Pum! Y entra. Y se repite el tema de Zeus y se repite el tema de Hércules, ¿no? Donde este ente se tiene que esforzar por ser recibido por el padre y hacer cosas heroicas. Es un ejemplo, ¿no? Está el tema de Horus también, donde Osiris es asesinado por Set, su hermano, y entonces se queda con Isis, ¿no? Y al final Osiris es resucitado y Isis lo resucita a través de tener relaciones con él, pero Osiris se queda ¿cómo se llama? En un árbol, y entonces se embaraza de Horus, y Horus mata a Set, su tío. ¿Dónde has visto esa historia? El Rey León. Claro. ¿Sí? Ese es el Rey León. Y esa es la misma historia que se repite, ¿no? Entonces, esos son los arquetipos, se repiten una y otra vez. Por eso me encanta así ver Disney. No, pero solamente porque, ay, qué bonita caricatura. No, te está hablando de la historia de la humanidad. Te está hablando de lo que sucede realmente hoy. ¿Sí? ¿Y qué crees? Que no te puedes quitar Scar de la historia. O sea, todos saben quién es Scar, ¿no? El tío malvado. No te lo puedes quitar. Tienes que dejar Scar porque si no, no va a haber Simba y si no, no va a haber el Rey León que al final salva a todos y Scar se cae en su propia trampa, matado por las hienas. Entonces tú tienes que seguir la historia a pesar de que dices, puta, ya sé que este güey es Scar y es el tío malo y ya sé que roba y ya sé que nada más está aquí para obtener poder. Y ya, sí, ya lo sabes. Y con esta conciencia y este conocimiento tienes que vivir la historia. Y eso es lo más difícil, ¿no? Sí, lo que tienes son como patrones que se repiten, ¿cierto? Claro. Y nosotros en ese aspecto podemos buscar interrumpir el patrón en cierto momento para el beneficio colectivo. Te ¿Correcto? rebota, te rebota, te No, rebota. aunque lo agarremos en la octava. No. Si lo agarras en la octava, te sales de la obra y automáticamente aparece un personaje como tú entrando a escena Ok. para seguir la historia. Es así. Y así sucede también, por ejemplo, cuando hay divorcios, cuando cambian de pareja, etcétera. Digo, nada más este comentario antes de darle la palabra a Mijael. Realmente la gente sale de una pareja y que dice, es que me encontré otro igual. Claro, porque la obra continúa, el show debe continuar, ¿no? Adelante, Como el Mijael. eterno retorno de Nietzsche, ¿cierto? Sí, claro, ese es el eterno retorno, esa es la ley de octava, pero ya la entendemos mejor. Adelante, Mijael. Hablas de la fantasmática como si fuera cosas para poder quitar, pero ¿qué pasa si utilizo la fantasmática o se puede utilizar la fantasmática? Para ejemplo, yo tengo una persona que está haciendo efectivamente bien su trabajo y quiero que siga así. Le pongo una promoción y le pongo un mejor puesto, entonces meto a una persona nueva a donde estaba ella y la fantasmática queda como estaba haciendo su trabajo antes. Excelente. O sea, ¿puedo utilizar la fantasmática a conveniencia o solamente son para quitar las cosas negativas? Me encantó. Me encantó, me encantó. Justo eso es lo que yo estoy haciendo en Tesca, ¿no? O sea, en general, y eso también se llama reconstruir el tercer templo. Hay una parte en el Talmud donde se explica que el templo de Jerusalén le dice
no sé si Rabbi Akiva o un rabino le dice a Titus el que destruyó el templo, le dice, tú moliste harina molida. ¿Qué significa? Fíjate lo que decía este rabino tan sabio. Dice, el templo ya estaba destruido por dentro espiritualmente y ya nada más quedaba la cáscara. O sea, si tú pudiste entrar al templo y no nos dieron la victoria y no pudimos defenderlo realmente y la gente no se metió y no lo defendieron con su vida, no pasó eso, pues es porque ese templo ya estaba destruido por dentro. O sea, a nivel colectivo ya se había consumido y solo llegaste a tirar la cáscara. Ya no había milagros, ya no había nada dentro del templo, ya, ¿no? Y la reconstrucción, ¿por qué los judíos, si teniendo el Estado de Israel, no agarran y dicen, vamos a tomar la mezquita y vamos a construir el templo? Porque también los rabinos dicen, no, se tiene que construir y tiene que bajar del cielo. ¿Qué significa que baje del cielo? Significa que a nivel colectivo tenemos que estar listos para construir una estructura nueva. Lo mismo acá. Entonces, muy bien, muy buena la pregunta. La respuesta es que a nivel colectivo también, si nosotros vamos creando constelaciones y nosotros estimulamos y manejamos la octava adecuadamente, la persona nueva que llega a esa estructura, entonces suma y se le suma lo anterior. Y poco a poco se va creando una entidad que, a pesar de que incluso el fundador de esa empresa no esté presente, la entidad va a continuar viva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibió el influjo de todas esas vitalidades y ahora se preserva. Y ahora esa misma entidad, como lo dije, se reproduce. Entonces va a buscar solita nuevas estructuras. Adelante, Toño. Pues bueno, mira, ahorita que van comentando toda esta parte, justo es lo que veo que pasó en México, Tenochtitlan, cuando Moctezuma recibió a Cortés. Él ya sabía, ¿no?, lo que iba a suceder, entonces sabía que lo iba a asesinar y tal cual, digamos, tuvo la valentía para recibirlo en su casa y dejar que pasara lo que tenía que pasar. Y ahorita estamos, digamos, resurgiendo México. Incluso voy a citar lo que comentabas, ¿no?, sobre el inconsciente colectivo y la constelación. O sea, si se dan cuenta, ahorita México está teniendo un inconsciente colectivo tan fuerte que, pues, digamos, está logrando tener muchísima fuerza. Estamos regresando. Es correcto. Ahora aprovecho. ¿Qué dice el texto que mandé? Y justo se lo vi al maestro Cuauhxicalli en su Facebook y dije, y este es el momento de compartir este texto que está muy precioso. Y dice, ten cuidado con las cosas de la tierra. Dice, siembra nopales, siembra magueyes. Se los voy a leer mejor directo para que diga exactamente las palabras del Huehuetlactoli. Huehuetlactoli es una compilación de tradición oral. Escuchen esto, está muy bueno. Dice, ten cuidado con las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, ¿ok? Planta nopales, planta magueyes, tendrás que beber, que comer, que vestir. Con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer. Con este conocimiento, adivinen de qué tiene forma esto, ¿ah? De un nopal. De un nopal. Así, ¡fum! Sale una y son rostros. Y tiene sus espinitas. ¿Sí? Así se va creando. Y un maguey es una conexión, es una escuela esotérica, ¿sí? Que desde el núcleo se conecta hacia arriba. Que de las pencas recibe y después del núcleo de donde sale el aguamiel se eleva, sale un rayo hasta arriba. Adelante, Toño. Quisiera agregar que esto que comentas es una orden que está dando la casa Moctezuma actualmente. Por eso es que la compartió Cuauhxicalli. Eso nada más sería como agregarlo. Muy interesante. Entonces, ¿qué significa? Siembra nopales. Los nopales son los grupos de cualquier cosa, o sea, organiza comunidad, empieza a conectar personas, empieza a crear entidad colectiva. Y en segundo lugar, siembra magueyes. El maguey no es cualquier cosa, o sea, ya te da un fruto, ya te da una estructura. Entonces ya es una cosa un poco más fina, ¿sí?
Adelante. Ah, por cierto, los nopales pues representan la parte emocional, ¿no? Las tunas representan la parte emocional. Entonces, finalmente son vínculos, ¿sí? Y el maguey representa el conocimiento místico, el conocimiento esotérico, la conjunción de conocimientos, escuelas de conocimientos son los magueyes. Adelante, Toño. Sí, además quería agregar también que pues justo los mexicas en su caminar de 260 años, ellos ya se habían mezclado con diferentes razas, linajes de aquí de México. Entonces, digamos que actualmente, pues ahora sí se imaginan con cuántos estamos mezclados los mexicas. O sea, digamos que es esa parte en cuestión de la constelación, con la intención que hicieron pues nuestros abuelos mexicas, pues está ahorita pues visualizando, ¿no? Esa intención que tenían con mezclarse ahora con todo el mundo tal cual. Tal cual es parte del maguey también, ¿no? Esa conjunción así, y de ahí surge. Correcto, sí, así es, parte del Maguey. De hecho, parte de que aquí era el lugar es porque el Valle de México es como un maguey. Y Sí, los justo en hijos el del Maguey, valle, así somos. claro, y el lago es el aguamiel. Entonces, a nivel energético, dijeron, oye, aquí, pues mira, todo esto ya está perfecto. En este lugar energéticamente va a surgir todo, ¿no? Entonces, sí, finalmente tiene que ver con todo eso. Entonces, a nivel colectivo, primero analizamos las constelaciones a las que pertenecemos. Número dos, si quieres crear esa fantasmática, entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente haz que alguien se quede allí, como, perdón que lo diga así, quédate ahí parado, te voy a pagar porque te quedes ahí parado, tú quédate ahí parado, así, y empiecen a hablar. Y listo, se empieza a crear ya una entidad colectiva, ¿no? Eso es lo que yo hice con Tesca, ¿no? Particularmente, pero también sucede en el ámbito político, aunque sea inconscientemente, las personas empiezan a decir, oye, vamos a reunirnos para tomar un café, y vamos a reunirnos para tomar un café, y vamos a reunirnos para tomar un café, y así, por ejemplo, en Inglaterra surgió el siglo de las luces, por reunirse a tomar un café. Otra vez, crean una constelación, empiezan a interactuar humanos y empieza a crearse una entidad. Entonces, se llama egregor. ¿Sí? El egregor es vamos a decirlo, esta entidad que sube y empieza a formarse, de tal modo que después ese egregor va a buscar nuevos humanos para seguir viviendo, para seguir alimentándose de su energía. Es natural, es una entidad colectiva y buscará nuevas entidades para seguir formando la constelación, ¿no? ¿Cómo ven? Y contesté, Mijael, tu pregunta. Entonces, sí, todo correcto. Entonces, realmente se puede utilizar la fantasmática como beneficio también propio, no solamente para quitar, sino para aportar. Correcto. De hecho, o sea, literal, esto es un juego. Es como tener un cuchillo, lo puedes usar para cortar carne o para hacer otras cosas, ¿no? Pero literal, estas leyes se ocupan de esa manera. Evidentemente, también hay entidades que se crean a lo tonto, ¿no? O sea, cultos, situaciones allí raras, que de repente llegaron unos cuates ahí, no supieron qué estaban haciendo y de repente les empezó a funcionar las cosas. ¿Por qué? Porque a nivel colectivo, también quiero mencionar esto, cuando un egregor ya está un poco viejo, entonces buscan más jóvenes y se integra a nuevas estructuras, ¿no? Vamos a decir, por decir, el PRI, por ejemplo, ¿no? Entonces, al PRI ya no le queda mucho como entidad. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que cambiar de nombre y sumarse a un grupo nuevo para sobrevivir o va a desaparecer, ¿no? En su momento también han desaparecido entidades gubernamentales, etcétera. Países han desaparecido. ¿Por qué? Porque desapareció, por ejemplo, la URSS, ¿no? Y se cambió a Rusia. ¿Por qué desapareció, no sé, diferentes países? ¿Por qué perdimos, por ejemplo, California? Pues fácil, porque no se reforzó esa entidad. Ya la gente no se sentía mexicana allí, no se reforzó esa entidad colectiva. ¿Y qué hacen aquí? ¿Para qué se conserva México? ¿Para qué dan valores desde primaria? ¿Para qué nos hacen saludar a la bandera y decir firmes ya? Claro, para alimentar a ese ente, porque eso nos protege y nos estructura dentro de una estructura nacional y preserva el poder también de la estructura política. Es así. Lo vemos de manera lógica, pero en realidad es una situación energética espiritual. ¿Ok?
Mónica, a ver, te quiero escuchar hablar. ¿Qué te parece? Esto es tu primera clase. Bienvenida. ¿Sigues ahí? Sí, perdón, no podía quitar el micrófono. Me parece súper interesante. A mí los arquetipos siempre me han servido para ubicar las distintas personalidades y lo que tú comentas ahora de las constelaciones, la verdad es que siempre me ha llamado la atención cómo en los diferentes grupos existe siempre, como tú dices, el chistosito o el que es muy fuerte, o el que siempre es el que invita y jala a la gente, el líder, y el darme cuenta de que se repite en el tiempo y se repite en los lugares. Eso es muy interesante porque una vez que lo sabes, puedes ayudar a que una constelación crezca. Es correcto. Y hay que analizar la constelación también. Si es una constelación con una finalidad clara o es una constelación arcana. Las constelaciones arcanas, su principal propósito es la supervivencia de la humanidad. Es decir, que, lo voy a decir así, suena horrible, pero ya hubo un Hitler hace 70 años y va a haber otro Hitler probablemente en 500 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humanidad en cierto punto para sobrevivir, estoy hablando de la humanidad alemana en este caso, necesitaba un Hitler, si no, no hubiera sobrevivido, ¿no? Y esa evolución o ese antecedente hace que hoy Alemania también sea potencia mundial. No estoy diciendo que haya hecho bien las cosas o no, simplemente un tirano como él estuvo allí. Y hay otros tiranos que en su momento también actuaron igual y antes de Hitler, estoy hablando 1000, 2000 años antes, un Nerón, un faraón a lo mejor en Egipto, etcétera. O sea, realmente las situaciones se repiten y se vuelven a repetir. A nivel primario, ojo, y esto vamos a darle ya el sentido personal. ¿Quién quieres ser en la vida? ¿Quieres ser un millonario? ¿Quieres ser una persona reconocida que haya aportado a muchas vidas, por ejemplo, a evolucionar? ¿Quieres ser un político? ¿Quieres ser un genio? ¿Quieres ser...? Es muy fácil. Solo busca el camino para que te sientes en ese trono y siéntate allí y ya. O sea, no es tan difícil. Si tú sigues los pasos adecuados y sabes quién quieres ser, qué papel quieres jugar en esta obra, solamente ve con el director, pídele el libreto y sigue el libreto. Eso es todo. A eso se llama triunfar en la vida. Eso se llama triunfar en la vida. Y cuando los griegos lo descubren, crean también la escuela del drama, la escuela teatral, ¿no? Entonces, a partir de allí se hace una evolución gigante en temas científicos, temas filosóficos, porque cada uno asumió su rol. El tema es cuando una persona no tiene la conciencia para asumirlo y cree que es efecto de la vida. Pero si tú ya sabes quién quieres ser, es muy simple. Súmate una constelación donde esa estructura esté formada y que sea un escalón para lograr tu objetivo. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero ser presidente de la República, tengo que entrar a un partido político, entrar primero en un grupo de jóvenes políticos, a empezar a ser líder del grupo, después hacer crecer al grupo, después a lo mejor compito por un liderazgo que ya no sea de ese grupo, pero que de allí sacan los líderes para completar estructuras. Oye, es que fulanito tal ya se nos jubiló. Oye, ¿qué conoce a alguien? Sí, fíjate que tal senador, yo creo que él es muy bueno, yo creo que él sería bueno dirigiendo tal o cual institución. Ah, pues hay que hablar con él para que, porque si no, este cuate se nos va y a ver, y de una vez hay que juntarlos para que esto no se nos caiga y entonces la misma estructura va a buscar a alguien con el perfil que quepa aquí. Y eso, para eso te prepara la escuela, para eso te prepara la universidad. ¿Para qué? Para que las empresas agarren y digan, a ver, perfiles, universidad, qué bueno que ya los tienes bien perfilados, ya con los conocimientos, con las aptitudes, con las actitudes, perfecto, necesito un recursos humanos, perfecto, necesito un ingeniero, perfecto, necesito, etcétera. Entonces ya traes arquetipos de tal forma que te sumes a una colectividad y puedas producir. Esto es malo, esto es bueno.
No lo sé, igual sin escuelas, igual se hubiera hecho igual, ¿no? Igual se hubiera sido de manera natural, pero la escuela nos facilita y por eso hemos podido evolucionar muy bien en los últimos 100, 200 años, porque ya hay una educación formal y cuando nos dimos cuenta de esto, sin que haya sido este conocimiento que es más profundo, empezaron a dar educación pública, porque nos dimos cuenta que la gente de todas maneras va a buscar un arquetipo en donde encajar y la forma de triunfar en la vida es simplemente sentarse en ese arquetipo y evolucionar. Es decir, ojo, no quiero demeritar que una persona no se esfuerce o no, es subirse al metro y bajarte en la estación correcta. Pues solo te tienes que subir al metro correcto en la estación correcta y bajarte en donde tienes que bajarte. Pero a veces creemos que nos tenemos que esforzar y tenemos que ir aquí, tenemos que ir allá y que tenemos que sudar mucho. Y no es tan así, ¿no? Lo vamos a ver en las condiciones. Te termino con esto, Moni, y te doy la palabra. Lo vamos a ver en las condiciones. El grupo que escojas va a definir tu constelación y tu modo evolutivo. Si estás en un grupo triunfador, en el partido triunfador, que en 20 años te va a llevar a ser presidente de la nación, tienes que seguir ese camino. No vas a ser presidente mañana, pero tienes que empezar a escoger tu constelación y tu evolución va a ir encaminándose hacia allá, porque ese trono de presidente siempre va a estar vacío para alguien que esté preparado para hacerlo. Ahora sí, Mónica. Joshua, pero a veces es al revés, ¿cierto? A lo que me refiero es a que nace eso por una cuestión económica, perteneces a una constelación sin que hayas tomado la decisión de estar o sin que esto signifique un camino para ti. Y ahí cómo ocurren las cosas. Tu Es, voluntad, mira, esto es como la física. Tiene que haber una diferencia de potencial. Al final, sí tú puedes decidir, porque cuando, por ejemplo, una persona no está en posibilidades de, pero siente que tiene que estar de este lado, lo que va a hacer es irse acercando lo más que pueda y de la manera que pueda, porque esa es su ilusión. Imagina una niña, por ejemplo, que quiere ser bailarina, pero viene de un barrio de Iztapalapa, es buenísima, pero pues no hay escuelas del nivel ahí, por lo menos tiene que estar en la Narvarte, mínimo, o en la Roma, ahí para que empiece a formarse con una buena maestra. Esto digo, si alguien está viendo este video y hay una muy buena maestra en Iztapalapa, discúlpeme, es un ejemplo nada más. Entonces, tiene que evolucionar y tiene que estar allá. ¿Cómo va a lograrlo? No lo va a lograr a lo mejor sus primeros 10 años, pero si sigue con la ilusión y sigue teniendo esa diferencia de potencial, va a llegar. ¿Sí? Yo te pongo mi caso, ¿sí? Yo sabía que tenía que ser empresario. Nunca me imaginé cuánto dinero se necesitaba para manejar todo esto, pero igual yo me fui acercando a los núcleos de grupos donde realmente digo, aquí sí puedo evolucionar, aquí sí me entienden, aquí sí me siento en familia, aquí sí me siento a un nivel donde puedo moverme. Entonces, ¿cómo llega a uno de esos grupos? Simplemente es insistiendo, insistiendo y siguiendo tocando puertas. O sea, si tú vas en dirección A, no hay manera que te pierdas porque tienes una brújula de la voluntad. No podemos hacernos efectos de la vida y simplemente decir, es que yo no tuve las oportunidades que tú sí, o que otra persona sí. Pero esa diferencia de potencial, si tú agarras y te sientas afuera de la hacienda, imagínate hace 200 años, agarraste y te sentaste afuera de la hacienda de los hacendados más ricos de Guadalajara, ibas a entrar aunque sea de mucama, pero ibas a entrar, ibas a pertenecer a la hacienda, porque te acercaste. Tienes que decidir acercarte. Pero si no te acercas, si no tienes claro quién eres, no tienes claro a dónde vas, no funciona. Evidentemente, repito, por lo menos de los 0 a los 13 años, hay mucha influencia de lo que te rodea, sí. Pero si tú ganas conciencia, creas esa diferencia de potencial, puedes llegar a donde quieras, a donde quieras. ¿De qué manera? No digo que sea más fácil o más difícil, pero a veces, si tú te trabajas internamente, puedes asombrar siendo el barrendero al rey del país. Así te lo digo. Y ese rey te va a acercar en un segundo. Te pone de primer ministro, te pone de ahí de ayudante, te pone de su consejero. Entonces, no es un tema
de oportunidades, es un tema de antecedentes y después de potencial espiritual, de centro magnético y de conciencia, obviamente. No sé si estás de acuerdo, a lo mejor no estás de acuerdo, Moni, pero ¿qué opinas? Y me refería exactamente al caso contrario. Una persona que nace en cuna de oro, no decidió, no tenía la conciencia, simplemente le toca nacer en una cuna de oro. Y en este sentido hay dos escenarios. El que se vuelve un gran empresario, ayuda a su comunidad y es un prócer. ¿Y qué pasa con los junior que se dedican a correr el coche que papá les dio? A lo mejor les da acceso a drogas, el tener tanto dinero. Ahí que es una falta de conciencia. Ninguna falta de conciencia, es parte del arquetipo. Si hasta ya se conoce la frase, hombres débiles crean tiempos difíciles. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Y otra vez se repite el ciclo. O sea, ya se sabe que si tú le das todo a los hijos y si no les permites, es un arquetipo. Es más, ni siquiera sé si no les das eso, si realmente van a actuar como tienen que actuar o como uno quisiera que actuaran, ¿no? Maduros y que el padre salga igual que el hijo. Y lo normal es que después de que hay un cuate súper fuerte y súper cañón, los hijos salgan juniors. Es lo normal. No siempre, pero ese es el arquetipo. Y quizás hay un segundo arquetipo que hay que estudiarlo más, por ahí saldrá, a lo mejor la analogía de Odín y Thor y Loki, ¿no? Está el Junior, que es Loki, y que engaña a todos y que ahí anda en su coche. Y está el Thor, que sí se preocupa por los demás, que sí va a llevar la empresa de papá, que tiene un nivel de conciencia diferente. No lo sé. Habría que analizar cada caso. Lo que sí sabemos es que es algo predecible, tan predecible que tú lo estás mencionando en esta clase. ¿Y qué hacemos con las personas? Te repito, no es una sola circunstancia, sino la constelación completa la que va a definir la historia, porque esos mismos junior después sí se vuelven grandes, a lo mejor humanistas. ¿Por qué? Porque tuvieron sus experiencias. Y la oscuridad es un potencial para revelar luz. Entonces, no le cortemos la cabeza al junior, no lo satanicemos. Vamos a dejar que viva sus juniores y a lo mejor sale algo bueno de eso, o a lo mejor no. Y a lo mejor el que vemos muy bien sale mal. Hay que estudiar. Gracias, Joshua. Muy bien. Conclusiones entonces, ya para cerrar, ya es hora de cerrar, son las 10:12. Un minuto cada uno. Por favor, Toño, empezamos contigo. Plazo Camati, gracias en español. Conclusiones, pues lo que observamos de las constelaciones, a mí se me hace muy interesante, me da pues visión de lo que te estaba comentando sobre la parte de México. Entiendo que la fantasmática se puede usar para las dos, digamos, para dos funciones, ¿no? O sea, quitar y agregar. Yo la coloqué como que funciona para hacer cambios. Eso digamos, es como la conclusión que obtuve de eso. Y se habló de la ley de espejo también, pero de esa no me quedó tan claro. Ok, pausa, te interrumpo rápido. Igual les voy a pasar el segundo capítulo de Hueytlahtolli, que justamente habla de eso. Sí, creo que es el capítulo 2. La ley del espejo te dice que así como hay constelaciones en los cielos, o sea, en las estrellas y las influencias de las constelaciones, así también abajo nosotros influimos unos a los otros y formamos constelaciones. Entonces, a partir de esa influencia que nosotros creamos abajo, o sea, cambiamos mundos abstractos. Esa es la ley del espejo. O sea, al yo cambiar, por ejemplo, mi gesto, cambio el espejo. Pero el espejo está conectado al mundo, vamos a decirlo abstracto, y entonces ya cambió mi conciencia colectiva. O sea, sí es posible a través de un acto
a veces a través de palabras, vamos a hablar de Martin Luther King, por ejemplo, que a través de sus palabras cambió y erradicó el esclavismo del mundo. O sea, el poder arquetípico que tenía este hombre, ¿no? Para cambiar la concepción del esclavismo, que hasta hoy en día hay grupos que dicen, pues, ¿por qué no tenemos esclavos? Si los protegíamos, si los cuidábamos, ¿no? Y a lo mejor hay otra forma arquetípica en que se manifiesta la esclavitud, vamos a llamarle, pero no es igual. O sea, al final sí cambió algo, ¿no? Senka Tlazocamati, Senka Kuali Tlazocamati, no Matlastro. Muchas gracias por tu palabra. Y esas son mis conclusiones. Mijael. Pues todo muy claro, me gustan los ejemplos. Agradezco por estas clases y realmente se aprende mucho a partir de aquí. Simplemente invitarlos a que sigan participando y que vean las siguientes clases para tener continuidad de todo. Gracias. Yo voy a pedir una cosa más, transmítanlo a las personas que puedan recibir el conocimiento, no a todos. Estas clases realmente son la esencia, Mónica, de lo que yo quiero transmitir desde el departamento Agua. O sea, te lo digo ya directamente, digo, no es tema de ahorita de hablar de trabajo, pero, o sea, deseo que cada persona que trabaje con nosotros tenga estos conocimientos, para realmente florecer y prosperar como un corporativo fuertísimo. Y a nivel también espiritual, porque la estructura de Tesca es una escuela iniciática disfrazada de empresa, pero no tampoco quiero obligar a la gente a darlo, sino que a través de su misma interacción en la empresa, solitos evolucionen, capten esto y puedan actuar en conformidad, ¿no? Esa es la idea. Adelante, Mónica. Sí, yo creo que aquí entra lo que habías comentado, de que sí hay entidades fuertes dentro de dentro de una comunidad, jala a los demás. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo me voy a esmerar mucho en entender esto, porque si bien me considero una persona muy espiritual, nunca había formado parte de un grupo tan interesante que tratar estos temas. De hecho, me gustaría que mis participaciones fueran pues más valiosas, pero sí admito con mucha humildad que me sorprende el nivel de conciencia que se maneja en este grupo y te lo agradezco mucho porque finalmente mi intención en esta vida es ser mejor y ayudar a los demás de alguna forma también a hacerlo y que sean felices. Tú tienes todo para recibir este conocimiento, todo, lo puedes captar. Por eso también estás como parte de esta constelación agua, eres la líder agua. O sea, eres la sacerdotisa literal. En una estructura arquetípica está digamos, el operativo, ¿no? Que sería como el líder civil. Luego está en aire, es el líder político. Luego está en fuego el líder administrativo, el líder, digamos, de los recursos. Y después está el líder ideológico, ¿no? Que es el sacerdote en general en todas las estructuras antiguas, ¿no? Entonces, esos son los 4 elementos, e igual tú eres esa columna y lo tienes todo. Te pido que en cuanto tengas tiempo veas las 10 clases, te va a alumbrar muchísimo, el nivel de conocimiento es muy avanzado, o sea, te lo hablo en general, pero es avanzado, digerible, ¿no? Yo creo que aquí todos los que están no tenían a lo mejor tantos antecedentes, o sí, pero que llegaron y lo pudieron absorber y captar, y yo agradezco mucho también que todos estén aquí presentes. Entonces te invito a eso. Excelente. Sí, claro que sí. Si me pueden orientar en dónde encuentro las clases. Ahorita mando el link con la lista de reproducción y voy a agregar también esta clase como la 11ª clase. Listo. Qué padre. Gracias. Santi. Pues mira, fascinado con los temas de hoy, creo que le dieron muchísima más claridad a lo que veníamos conversando en tiempos anteriores. Muy agradecido, ¿no? Con Dios y con ustedes por estar acá, por la clase. Creo que ilumina mucho el conocimiento. Justamente creo que estamos ahorita en una constelación generando esta idea colectiva de aprender más de nosotros mismos y de
poder ser más introspectivos, creo yo, ¿no? Pues me pongo yo como ejemplo, tuve alguna vez en una temporada de mi vida tiempos turbulentos y me sentía víctima de las situaciones y me ponía primero a pensar por qué me está pasando todo esto, ¿no? Y una vez que ya agarras conciencia, yo creo que vengo, vamos a decir, un proceso de 2 años para acá, empezando con un despertar espiritual, por una situación, alguna vez te la llegué a platicar, Josh, empiezo a darme yo cuenta de que yo soy el creador de mi destino, no viceversa, ¿no? Como tú decías al principio de la clase, ser causa y no efecto. Entonces, una vez que empezamos a ser causa, creo yo podemos empezar a manifestar ese futuro que deseamos. Recuerdo una vez que estábamos en el restaurante de kosher, me ponías el ejemplo de ponerte primero en el lugar donde quieres estar en 10 años y de ahí para atrás, ¿no? No al revés, no trabajar como yo, ¿qué voy a hacer mañana? Sin saber a dónde quiero llegar. Es más, si me planteo el lugar al que quiero llegar, voy a tener mucho más claro un plan de trabajo para llegar a ese punto. Entonces, nada, creo que hoy aclaramos mucho el tema de la fantasmática. A mí me encantó eso o sea, cómo aplicarlo e interrelacionarlo con el tema de la ley de octavas, con el tema de la ley de tres. Y nada, algunas enseñanzas muy interesantes, como lo que mencionas de los hombres débiles generan tiempos difíciles y demás. Entonces, nada, muchas gracias, Josh. Listo. Pues ahí nos lo llevamos. Yo quiero decir por último que la intención de este grupo es tener las semillas de lo que va a ser realmente una escuela, o sea, al interior. Tengo Tesca, sí, pero al interior de muchas empresas o de muchos grupos donde todos ustedes participen. Al final, creo que justo en este momento, todos los que están presentes en esta sala son parte de la estructura de Tesca, ¿no? Toño está en Tonalcali, Mónica es la nueva maestra agua, Mijael va a dirigir CryptoFX y Santi, pues tú estás con el departamento tierra, ¿no? Entonces, al final, realmente es una gama, un entrelace que todo se conecta porque lo que creo que ha impedido la evolución acelerada justo por la ley de octava dentro de México en general es justo la separación entre el tema, y no solo en México, en todo el mundo, la separación entre el tema espiritual y el tema material. Siempre es aquí en Japón el tema religioso los domingos o cuando estoy enturbulado y el tema de trabajo y el tema de casa y el tema de familia. Nunca es todo uno, ¿no? Entonces, esto es entender las leyes básicas y empezar a amar nuestra vida y empezar a tener un nivel de conciencia más elevado para manejar las cosas a nuestro favor. Y ahora sí, actuar como grupo, estructurar el conocimiento y fundar una nueva cultura, que creo que esa es mi principal intención, al menos en esta vida, o sea, es esa. O sea, fundar una nueva cultura. Como existieron los mayas, como existieron los teotihuacanos, como existieron los mexica, mi intención es que Tesca sea la semilla de una nueva cultura, ¿no? Quizás se llame Tescos o de la cultura Tesca, pero creo que tenemos el potencial a nivel grupal para lograrlo, ¿sale? Pues listo, nos vemos la siguiente clase y muchas gracias a todos por venir. Voy a subir la clase en un ratito más para que la puedan revisar. Gracias a todos. Muchas gracias, dulces sueños. Bye, Gracias, bye. bonita noche.